que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Pero algunos no entendieron, se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. ¿Cuántos de ustedes saben que las redes sociales hoy en día se han convertido en una de las más extraordinarias plataformas para el intercambio de ideas? De hecho, hoy en día las redes sociales pueden provocar revoluciones en naciones enteras. Prueba de ello es lo que sucedió en Egipto hace unos años atrás, cuando ocurrió esta famosa revolución silenciosa, sin violencia, sin un levantamiento armado, y que provocó que se cambiara el régimen de gobierno en Egipto, porque en las redes sociales empezó a levantar un movimiento de tremenda transformación mental, transformación intelectual. Por supuesto, el internet tiene sus áreas de mucha luz, pero también sus áreas muy oscuras. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y por lo tanto, las redes sociales son herramientas también sumamente útiles, pero pueden ser también plataformas de muchísima confusión para personas. En muchas ocasiones yo he tenido que dar claridad a personas que están confundidas porque vieron un video en YouTube o vieron algún tipo de ataque en contra de una persona o de un ministerio, aun cuando hay ataques en contra de ministerios que nosotros conocemos muy cercanamente y sabemos que son terribles mentiras. Pero ¿cuántos saben que cuando una mentira se repite las suficientes veces llega a ser creída como si fuera una verdad? Por eso es muy importante que entendamos cuáles son los fundamentos de la fe que tenemos y de la verdad que hemos abrazado y que hemos recibido en nuestro corazón, para que no seamos movidos de ningún viento de doctrina y mucho menos por ninguna opinión o por ningún comentario de personas que publican cosas en el internet. Y conste que no estoy curándome en salud, porque gracias a Dios creo que en su gran mayoría los comentarios que recibimos son bastante positivos, aunque siempre hay gente que no está de acuerdo con las cosas, ¿no? Hay gente que entra en una habitación donde estaban conversando las personas y llega y dice: no sé de qué están hablando, pero no estoy de acuerdo. Así hay personas, ¿verdad? Pero en fin, ¿por qué les digo esto? Porque dice aquí la última parte del verso. ¿Es el capítulo 1? Ok, muchas gracias. Ya sabía, nomás que se me olvidó. Fíjense cómo la última parte dice: úchale, gracias. Se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. ¿Quién pasa tiempo en debates sin sentido? El que se olvida de estas cosas. ¿Y cuáles son estas cosas? Ahí hay tres cosas muy importantes. Dice: un corazón puro, una conciencia limpia y una fe sincera. Son tres elementos importantísimos para poder vivir en una libertad plena. Y de estos tres, yo quiero hablarles el día de hoy del segundo, de una conciencia limpia. La importancia de tener una conciencia limpia. Y yo quiero hacer una declaración para los que les gusta el Twitter. Prepárense, porque esto está para tuitearlo. No hay mayor libertad que la de una conciencia limpia. No hay mayor libertad que la de una conciencia limpia. Por eso esta escritura es tan importante. Por eso es que el deseo de Dios es que cada uno de nosotros seamos llenos del amor que brota de un corazón puro, una conciencia limpia y una fe sincera. Y la importancia de que nuestra conciencia sea limpiada es mucho más real de lo que a veces pensamos, porque no estamos hablando simplemente de no sentirnos culpables por algo que pasó, de no sentir vergüenza por un error o por un pecado que cometimos en el pasado. Eso creo que es lógico y es
aceptado por todos el hecho de que cuando una persona comete un error o comete un pecado, se va a sentir culpable o se va a sentir avergonzado, cuando menos por un cierto periodo de tiempo, hasta que se le pasa la vergüenza, hasta que se le pasa la culpa y vuelve a meter la pata en el mismo hoyo. Y así a veces se repiten estos ciclos. Pero no se trata de eso. El enfoque de mi mensaje en este día es de la importancia, y les hablé un poquito el domingo pasado cuando al final, después del mensaje del pastor Gabriel, les compartí un poquito acerca de esto, pero quise tomar hoy el tiempo para profundizar en el tema, que es muy importante. Tú y yo tenemos una percepción de la realidad que nos rodea, y muchas veces la realidad que nos rodea es interpretada incorrectamente por una conciencia que está marcada, y voy a usar deliberadamente esta palabra, que está ensuciada por cosas que han ocurrido en nuestro pasado. Y las marcas que el pecado dejó en nuestra conciencia por situaciones del pasado hacen que nuestra percepción actual de la realidad de las cosas que están a nuestro alrededor sea incorrecta. Y cuando tú tienes una percepción incorrecta, te asustas, te angustias, tienes miedo de cosas que no deberías de tener miedo. Por ejemplo, si a mí me duele la cabeza, yo puedo interpretar el síntoma, porque el dolor de cabeza es un síntoma. Yo puedo interpretar el síntoma de dos maneras. Me duele la cabeza porque me desvelé, o me duele la cabeza porque no he tomado suficiente agua y cuando estoy medio deshidratado me duele la cabeza. O me duele la cabeza porque tengo una contractura muscular en el cuello y el flujo de sangre a mi cerebro se está limitando y por lo tanto me duele la cabeza. Esa es una posible interpretación. Otra interpretación más dramática y que me genera angustia y que me genera temor es: me duele la cabeza, me ha estado doliendo la cabeza, ¿no será que me está creciendo un tumor canceroso en la cabeza? Ahora, es posible que tú llegues a interpretar tu dolor de cabeza de esa manera, o que le des al síntoma esa explicación. Y generalmente esa conclusión, si llegas a esa conclusión, es porque tu conciencia está marcada. Probablemente algún ser querido o alguna persona que conoces o alguien que te interesaba tuvo un problema similar, que le dolía la cabeza y después eso se convirtió en un problema de cáncer, de un tumor en la cabeza y te dolió mucho y falleció esa persona, y entonces tienes una asociación de un dolor emocional con una situación que sucedió, y ahora tu conciencia está marcada y no puedes pensar en que a ti te duele la cabeza sin tener la angustia o la preocupación de si no también a ti te podrá suceder lo mismo. Por eso es que lo que dice aquí la escritura es muy, muy importante. Dice: sean llenos del amor que brota de un corazón puro, una conciencia limpia y una fe sincera. Por eso, una vez más repito, no estamos hablando, cuando hablamos de conciencia limpia, simplemente de que no te acuse tu conciencia, porque eso muchas veces, esa frase la hemos usado frecuentemente. Te está acusando tu conciencia. ¿Qué hiciste tremendo? Como aquella esposa de un pastor de Chiapas en México, que cuando él le llevaba flores, lo primero que ella le decía: ¿qué hiciste? Porque no podía pensar en que el esposo le llevara flores simplemente porque le había nacido llevarle flores. Pensaba que le estaba llevando flores porque su conciencia lo acusaba y estaba tratando de arreglar un asunto. Y les hablaba un poquito acerca de la importancia de diferenciar entre la memoria que radica en la corteza cerebral y la memoria que está
en una parte más profunda del cerebro. Porque ¿cuántos saben que las memorias se almacenan en el cerebro? Es el disco duro de nuestra vida. Es donde almacenamos información, imágenes, experiencias, emociones. Por cierto, las emociones no están en el corazón. Cuando decimos te amo con todo el corazón, realmente esa es una figura del lenguaje, porque el corazón es un músculo. O sea, técnicamente es igual que digas te amo con todo mi bíceps o te amo con todo mi muslo o con alguna otra parte del cuerpo. Porque el corazón técnicamente no tiene como músculo, como órgano del cuerpo, ninguna capacidad emocional. La capacidad emocional se encuentra en un nódulo del tamaño como de una nuez, que está radicado justamente en el centro del cerebro, en medio de los dos hemisferios. Y ahí en ese nódulo se encuentra la capacidad de procesar emociones. Y ahí en esa región subcortical del cerebro es donde están almacenadas todas las emociones. Y allí, mis queridos hermanos, es donde radica la conciencia de una persona. Y cuando la Biblia dice, si puedes volver a poner la escritura por favor en la pantalla, cuando la Biblia dice que es necesario que el amor de Dios sea la fuente, porque dice que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, una fe sincera y una conciencia limpia. Cuando habla de estas tres cosas, si te das cuenta, ahí está hablando de las tres áreas de emociones, de mente, de espíritu, de intelecto, que tú y yo tenemos la capacidad de procesar lo que vivimos en esas dimensiones. Y quiero decirte que hay una escritura en la Biblia que resuelve el tema de la contaminación de la conciencia, de tal manera que tú puedes aspirar a vivir una vida de ahora en adelante en una completa libertad de las cargas emocionales y del peso de cosas que viviste en el pasado, y no tienes por qué seguir viviendo en temor o en angustia de cosas que experimentaste en el pasado. Puedes ser absoluta y completamente libre, libre para amar, libre para abrir tus brazos, libre para prosperar, libre para aún enriquecerte de una forma correcta para que puedas prosperar y bendecir a otras personas. No tenerle miedo a la vida, no tenerle miedo al matrimonio, no tenerle miedo a las relaciones significativas, no aislarte, no meterte en una cueva. Porque es que a veces tenemos actitudes y motivaciones que nos llevan a aislarnos y nos llevan a tener conductas que al final nos dejan tristes y deprimidos y solos. ¿Saben por qué? Porque traemos una carga en la conciencia que nos influencia en la percepción que tenemos de todo. Yo miro a mi esposa a través del filtro de mi conciencia. Yo miro a mis hijos y ellos me miran a mí a través del filtro de la conciencia que tenemos. En otras palabras, yo lo veo a él solamente a través del cristal de mi conciencia. Y si en mi conciencia hay una culpa por algo en lo que yo le he fallado a él como padre, entonces yo voy a desesperadamente tratar de compensar la carga que tengo en mi conciencia, y voy a o comprarle todo lo que me pida y darle todo lo que el nene quiere, porque es una forma de compensar las fallas que he tenido. No sé si me están siguiendo. O me voy a hacer todavía más distante y me voy a hacer más duro todavía, porque en mi conciencia tengo una carga que me hace demasiado incómodo acercarme a él y conversar con él y tener intimidad con él. Y prefiero mejor no meterme en esa área porque me es demasiado duro, demasiado difícil. Eso pasa con los esposos. Eso pasa en las relaciones entre padres e hijos.
Por eso, mis hermanos, les digo, la palabra de Dios es preciosa y maravillosa y nos trae una solución a uno de los problemas más importantes de la naturaleza humana, y es una conciencia marcada y contaminada por situaciones que hemos vivido en el pasado. Tú puedes ser libre, totalmente libre de una conciencia cargada. No puedes hacer que desaparezca el pasado. El pasado va a estar allí como historia. Si tú sufriste una violación, no puedes tomar una varita mágica y que desaparezca esa agresión de tu pasado. Pero lo que sí puede suceder, y bendita la palabra de Dios por ello, lo que sí puede suceder es que la sangre de Jesús te puede lavar la conciencia para que nunca más vuelvas a sentir dolor por esa parte de tu historia. Gracias, Señor. Oh, lo voy a decir otra vez porque es suficientemente importante. La sangre de Jesús puede lavar tu conciencia para que nunca más vuelvas a sentir dolor por el hecho que ocurrió en tu pasado. No lo puedes borrar del récord, pero sí puede ser total y absolutamente quitado el dolor asociado con ese récord. Y puedes entonces recuperar una libertad absoluta para volver a creer y volver a amar. ¿Por qué es tan importante esto? Porque una persona que no resuelve el pasado en su conciencia, por ejemplo, en ese caso, difícilmente va a poder abrirse y va a poder entregarse a otra persona en un amor puro y genuino. Siempre va a haber una defensa, siempre va a haber una coraza. Por eso la sangre de Jesús, y quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 9, versos 13 y 14, es tan importante. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Y allí está, mis queridos hermanos, el remedio. Dice: cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia. Y yo quiero que tú en este momento pienses en la sangre de Cristo. Y quiero ayudarte un poco a que pienses en la sangre de Cristo no como un concepto teológico, sino como un elemento limpiador, como un elemento real y vivo. Porque la sangre de Cristo no es una idea, es un elemento vivo. La sangre de Cristo no es un concepto teológico, es una sustancia real. Y me atrevo a decir lo siguiente, no me voy a meter mucho en ese tema, pero me atrevo a decir que si pudiéramos ir y viajar en algún tipo de artefacto, nave espacial, espiritual, que nos llevara al lugar en donde esa sangre fue presentada para remisión de nuestros pecados, todavía podríamos ver el rojo brillante de esa sangre resplandeciendo, porque la sangre de Jesús no es una costra de algo que se derramó hace 2000 años. No sé si me están siguiendo, mis hermanos. La sangre de Cristo no es
una idea, no es un concepto. La sangre de Cristo es la realidad de una sustancia viva, de un elemento vivo que hoy es tan real y tan contundente y tan vivo, y que por lo tanto, mis hermanos, escúchenme, por lo tanto tiene el poder de afectar positivamente una parte de nuestro cerebro donde están guardadas las emociones y limpiar el récord. Es como limpiar el disco duro de un virus que no tiene que estar ahí más. Porque eso es lo que hace la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es el antivirus más potente que puede haber. Porque si tú y yo, no sé cuántos de ustedes han tenido alguna vez una computadora con un virus, pero un virus hace que no funcione como debe de funcionar una máquina. Bueno, un virus afecta a nuestro cuerpo. De la misma forma, la sangre de Jesús es el antivirus más potente que puede haber, que nos quita del cerebro las marcas de contaminación de las experiencias pasadas. Yo soy un testimonio vivo de lo que les estoy diciendo. Y en los últimos minutos de mi mensaje quiero animarles. Muchos de ustedes conocen parte de mi testimonio. Cuando yo tenía 15 años sufrí una terrible experiencia que me marcó durante muchos años. No conocía yo a Cristo y fui marcado por una acción de pecado. Y durante muchos años no solamente me sentía avergonzado, me sentía violado, me sentía indigno, me sentía sucio. Y a menos que esa región, vuelvo a repetir, esa región de nuestra vida que se llama conciencia sea lavada, no es un asunto de, bueno, el tiempo todo lo cura. No es cierto. No es cierto. En una cama de hospital estaba una mujer de 60 y tantos años con las manos todas tiesas de artritis. Yo fui a orar por ella porque le estaban operando de un tumor en el vientre. Y cuando llegué ahí ni siquiera pude orar por su vientre porque quedé impresionado de la condición en la que estaban sus manos, torcidas completamente por la artritis. Y Dios me habló. Y conste que quiero hacer la aclaración que la artritis es una enfermedad y no siempre la causa es la misma. Pero en este caso en particular, claramente el Señor me dijo: guíala a que perdone a quien tiene que perdonar. Y para no hacerles el cuento largo, yo le dije: sabes que el Señor me está mostrando que tú tienes que perdonar a alguien y que la falta de perdón te ha engarrotado las manos como las tienes, porque a esa persona la odias con odio jarocho, como el ratón Crispín. Y esa mujer empezó a llorar y, abreviando la historia, me dijo: es cierto, odio, con un odio muy profundo, a mi mamá. Estoy hablando de una mujer de 65 años. Su mamá se había muerto hacía 30 años atrás. Y sin embargo, las acciones pecaminosas de esa madre en contra de su hija se habían almacenado no solo por 30 años, por muchos más de 30. La mamá llevaba 30 años de muerta, pero esas acciones pecaminosas habían hecho una marca que se había almacenado por más de 30 años en la conciencia de esta mujer. Y por no resolverla, sus manos, mira, se le hicieron totalmente deformes. Vuelvo a repetir, no en todos los casos de artritis hay un problema de amargura y de resentimiento.
Pero puedo decirte sin dudar que el resentimiento y la amargura agrava en más de 70% de los casos la condición y los síntomas. ¿Por qué es importante esto, mis hermanos? Porque miren, honestamente yo he llegado a la conclusión, y sí, gracias a Gabriel, yo he llegado a la conclusión de que cuando una persona odia de esa manera, no lo puedes convencer de que perdone. O sea, no es un asunto de mira, déjame convencerte intelectualmente, déjame mostrarte fotos de cómo van a quedar tus manos dentro de 2 años o 3 años si sigues sin perdonar, como tratando de asustarle, ¿no? No funciona así. Lo único que puede hacer que se libere el corazón de la atadura de la amargura y el resentimiento es que lo que está alimentando esa atadura de amargura y de resentimiento sea erradicado. Y ese virus está alojado y está almacenado en la conciencia. Por eso vuelvo a leer. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. Y yo quiero pedirte en este momento que prepares tu corazón, porque una conciencia limpia es posible por la aplicación de la sangre de Cristo y por el derramamiento del Espíritu Santo. Lo voy a repetir: una conciencia limpia es posible por la aplicación de la sangre de Cristo y por el derramamiento del Espíritu Santo. Dios ha prometido darte una percepción completamente libre. Y termino con Isaías capítulo 61 verso 3. Dice: a todos los que se lamentan les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto y una festiva alabanza en lugar de desesperación. Lo que sucede cuando la sangre de Jesús lava tu conciencia son estas 3 cosas. Cuando la sangre de Jesús lava tu conciencia, en vez de ceniza, tu cabeza es cubierta con una corona. Porque se acuerdan que en aquellos tiempos la ceniza era puesta sobre la cabeza como una señal de completo dolor y luto, como decir: mi vida, así como estas cenizas, se ha quemado y se ha destruido, se ha deshecho. Pero el Señor te dice: lo que pasó en el pasado, que te ha hecho pensar que no vales nada, de tal forma que agarras ceniza y te la echas sobre la cabeza, yo puedo lavar esa parte de tu vida y hacerte completa y absolutamente libre. Lo que pasó en tu vida que te ha causado luto, la pérdida de un ser querido, algo que hiciste que causó un dolor irreparable a otra persona, como en el caso de mi papá, que casi hasta el día de fallecer guardó un secreto de algo que sucedió cuando él era joven en un accidente. Y no voy a dar más detalles porque no es necesario, pero toda su vida guardó un luto de algo que cargó innecesariamente, porque Dios le pudo haber dado, si él lo hubiera resuelto antes, le pudo haber dado, por favor la escritura en la pantalla, le pudo haber dado una gozosa bendición en vez de ese luto. Y número 3, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Y la palabra desesperación allí, en la versión Reina Valera, dice espíritu angustiado. Y quiere decir lo que hemos estado hablando últimamente: libertad de la confusión mental, libertad de la ofuscación, libertad del estupor.
¿Y por qué es importante esto? Porque cuando nosotros somos liberados por el Espíritu Santo y por la sangre que fue derramada en la cruz, entonces se lava la conciencia de las acciones pecaminosas del pasado, y entonces nos presentamos delante de un futuro que es bueno y no malo. Nos presentamos delante de una realidad en la cual podemos avanzar y podemos prosperar y podemos ser bendecidos. Mis hermanos, esto es lo que el Espíritu Santo está diciendo a nuestra iglesia, a nuestra casa. Olvida lo que queda atrás y extiéndete hacia adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es lo que el Señor está diciendo. Deja tus penas atrás, deja el dolor atrás, deja el luto atrás y extiéndete hacia adelante, porque el Señor va a lavar tu conciencia. Y vuelvo a repetir lo que dije al principio: no hay mayor libertad que la de una conciencia limpia. Porque cuando tú tienes una conciencia limpia, no quiere decir que no sucedió lo que sucedió. Lo que sucedió está en el pasado y nadie puede cambiar el pasado. Pero conciencia limpia es: ya el pasado no me interesa. Y ponle, si quieres, la melodía. El pasado ya pasó, y por lo tanto no voy a cargar ninguna emoción asociada con la culpa y la vergüenza del pasado. Ahora soy libre por la sangre del Cordero. Me extiendo hacia adelante y puedo ver, no solamente las oportunidades que antes yo pensaba que no era digno de recibir. Puedo prosperar y puedo alcanzar sueños que pensaba antes que yo no podía lograr a causa del lastre que estaba arrastrando. Mis hermanos, algunos de ustedes tienen que volver a creer, tienen que volver a soñar, tienen que volver a decidir: yo sé que Dios me perdonó, yo sé que la sangre me lavó, por lo tanto no hay nadie que me pueda decir: tú no calificas. No hay nadie que me pueda decir: tú estás condenado, por lo tanto vete y apártate. No, Señor, la sangre me ha lavado, la sangre me ha perdonado. Me puedo levantar y puedo decir: ahora voy a conquistar aquellos desafíos que están delante de mí. Tú tienes que volver a creer, tienes que volver a soñar, tienes que volver a levantarte y decir: no hay nada ni nadie que me pueda detener. A lo mejor me van a juzgar, pero dice la palabra de Dios que toda lengua que se levante en juicio en contra mía será condenada. A lo mejor alguien me va a tratar de detener, pero dice la palabra de Dios: ningún arma forjada en contra mía prosperará. Ponte de pie conmigo, por favor. No sé cuál pensabas cantar, pero sería bueno darle otra vueltita al Dios que es el Dios de lo imposible. Yo quiero pedirte que respondas de una forma práctica. Que respondas de una forma práctica. Les dije el domingo pasado muy brevemente, quizás no todos me escucharon o quizás no se entendió por la falta de contexto. Pero si tú te quemas una mano y vas a un médico y el médico te da un ungüento, no te lo pones una vez y después lo echas en un cajón y se te olvida. ¿Sabes por qué no haces eso? Porque dentro de unas pocas horas el dolor te lo recuerda. El mismo dolor te lo recuerda. Y dices: ay, me dijeron cada 6 horas, pero han pasado 4 horas, pero ya me duele mucho, me voy a echar más. Y después de 3, 4, 5 días el dolor ha menguado y empieza a regenerarse tu piel. Ese ungüento es la sangre de Jesús. Mis hermanos, hay cosas que suceden instantáneamente. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Done deal. Está hecho, se cumplió. Pero hay cosas que suceden gradualmente, como la sanidad que viene por estar aplicando ese ungüento una y otra vez.
Si piensas, es que ya oré, es que ya le pedí al Señor y todavía me sigo sintiendo con esta carga, ¿será que no funciona? No, claro que sí funciona. Simplemente lo que necesitas hacer, ¿te duele otra vez? Vuelve a aplicar el ungüento. Vuelves a sentirte con la incomodidad, vuelve a aplicar el remedio. ¿Y cuál es el remedio? La sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso puedes clamar a Dios y puedes decir: Dios de lo imposible, te adoramos. Vamos, dilo. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Una vez más cantamos: Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Cierra tus ojos un momento, por favor. Este es el tiempo de sanidad. Este es el tiempo de la aplicación del remedio. Este es el tiempo de la libertad y el Señor te la ofrece libremente, sin ninguna condenación, porque el precio fue pagado ya en la cruz del Calvario. La demanda de la justicia fue satisfecha ya en la cruz del Calvario. Por eso hoy te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es que si tú necesitas misericordia, si necesitas el efecto de la compasión de Dios liberándote en este momento, perdonando tu pecado, especialmente si tú en este día quieres entregarle a Jesús tu vida, confesarlo como tu Señor y Salvador, cortar de una vez y para siempre con la maldición, las toxinas, lo tóxico del pasado, hoy va a ser cortado de tajo de tu vida. Vas a ser libre, pero necesitas obedecer la instrucción de la palabra de Dios. Y la palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así es que te pido que repitas esta oración y todos vamos a repetirla para apoyar a los que lo van a hacer por primera vez. Repite conmigo: Padre bueno, te pido perdón por mis pecados, por mi desobediencia y mi rebelión. Me duele haberte ofendido, pero hoy vuelvo a ti, confieso mi culpa y me arrepiento. Abro mi corazón e invito a Jesús a mi corazón. Sé mi Señor, sé mi Salvador. De ahora en adelante soy libre de la maldición, de la muerte, del infierno. Soy libre. Ahora recibo el Espíritu Santo y el poder de la sangre de Jesús. Me lava, me limpia, me restaura. Soy libre, soy libre. ¡Oh! Vamos a ir una vez más. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor.